En el fútbol hemos visto momentos impresionantes que son muy recordados por varios aficionados, pero no podemos negar que una gran parte de la historia de este deporte ha ocurrido en las definiciones desde los 12 pasos. Es por eso que el día de hoy te invitamos a ver momentos legendarios en los penaltis. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. En la tanda de penaltis entre Argentina y Francia en la final del Mundial de Qatar 2022, el Dibu Martínez puso sobre la mesa todas sus tácticas de distracción a los pateadores franceses, incluido el momento en el que lanza el balón lejos de donde se encontraba Tchouaméni. El joven francés fue a buscar el balón, pero al momento de ejecutar su tiro sacó uno demasiado desviado y dejó a un seleccionado muy comprometido en las aspiraciones de los europeos por el título. En este encuentro entre Sevilla y Borussia Dortmund sería Erling Haaland el encargado de ejecutar el penalti a favor del equipo alemán, pero el portero Bono no solo detiene el penalti, sino que también logra bloquear el posterior rebote y reacciona a este gran momento gritándole a la cara al delantero noruego, que se encontraba visiblemente frustrado. Seguidamente el árbitro es alertado por el VAR y resuelve repetir el penalti, ya que el portero marroquí se adelantó en el instante previo. Haaland nuevamente asume la responsabilidad, pero esta vez no decepciona y convierte el gol, obviamente sin olvidarse de su adversario, a quien le devuelve las gentilezas en el acto. En este ataque para el West Ham, el futbolista que intenta centrar termina provocando que el lateral del United, Luke Shaw, golpee el balón con sus manos, provocando el pitazo del árbitro para marcar la pena máxima. El equipo londinense procede rápidamente a realizar un cambio, ingresando a Noble, su jugador encargado de ejecutar esta clase de tiros. Para su mala fortuna, el español David De Gea se encargaría de detener con mucha clase el penalti ejecutado por el futbolista inglés, y el West Ham se tendría que quedar con las ganas de adelantarse en el marcador en este partido. El argentino Paulo Dybala suele ser muy seguro a la hora de ejecutar los lanzamientos desde los 12 pasos, pero en esta ocasión, defendiendo la camiseta de la Juventus, le tocó fallar su tiro debido al resbalón que sufrió justo cuando se acercaba al manchón para patear, en un momento de muy mala suerte para este gran delantero. En la MLS ocurriría algo muy pocas veces visto en este penalti. El jugador se adelanta para ejecutar, pero el guardameta logra bloquear el tiro, aunque el pitazo del árbitro rápidamente anuncia que el mismo debe de repetirse, debido a que el de los guantes se ha adelantado. A pesar de los fuertes reclamos, el penalti se repite y contra todo pronóstico el portero vuelve a lucirse defendiendo su arco, pero la repetición muestra a las claras que él mismo vuelve a adelantarse de la línea permitida, por lo que la pena máxima debe repetirse una tercera vez, en donde el ejecutante cambia el palo y por fin logra convertir el gol, provocando la ira del guardameta y de todos sus compañeros. En esta tanda de penaltis por la UEFA Champions League, Manuel Neuer agiganta su figura deteniendo sus respectivos penaltis a un Real Madrid repleto de figuras. Primero defiende con gran maestría el tiro de Cristiano Ronaldo, luego logra parar también el tiro del brasileño Kaká y finalmente logra imponerse mentalmente a la presencia del gran Sergio Ramos, quien desvió su tiro a las gradas de forma increíble. El pobre Mourinho no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. En este entrenamiento del Zenit de San Petersburgo, Hulk logra engañar a su compañero el guardameta en este penalti, enviando hacia el arco su botín para luego impactar el balón hacia el lado opuesto, hacia donde se encontraba el de los guantes, mostrando una táctica perfecta muy funcional para estos momentos de diversión entre compañeros de equipo. Este futbolista de las divisiones formativas del Benfica intentó ejecutar un penalti a lo Panenka, pero no pudo impactar de lleno el balón y él mismo fue dando botes hacia la portería, en donde le dio tiempo al guardameta de incorporarse y tomar ese balón justo antes de que sobrepasara la línea de gol, en un penalti para el olvido con una técnica que seguramente no querrá repetir nuevamente. Sin tomar carrera, este futbolista se quedó parado al lado del balón durante 9,15 segundos, hasta que estuvo completamente seguro respecto a dónde lanzaría su tiro. Una vez que se decidió, ejecutó desde esa misma posición y logró convertir el tanto de una forma muy inusual, sin duda alguna. En esta definición de la Eurocopa, el casi infalible Jorginho se haría cargo del penalti a favor de su seleccionado. El centrocampista era conocido por ejecutar de forma lenta y segura sus tiros desde los 12 pasos, pero esta vez la jugada no le salió según lo planeado, debido a que el portero suizo Jan Sommer lo conocía de memoria y logró detener el disparo con suma facilidad. Al parecer hubo rivalidad grande entre el portero del Salernitana y Cristiano Ronaldo, ya que el astro portugués, luego de marcar el penalti, fue corriendo para celebrar el gol en el rostro del de los guantes. El árbitro finaliza el conflicto mostrándole a CR7 la tarjeta amarilla, que tan solo atina a reírse irónicamente, mientras que el guardameta reaccionaría con claros gestos de enojo ante la evidente provocación. En el año 2019, el portugués Bernardo Silva le había convertido un gol a Kepa, ejecutando hacia el medio su penalti, dejando al español tendido en el suelo. Más aquí en el tiempo, al parecer, Kepa alertó a su compañero Lunin respecto al gusto de Bernardo para patear al medio. El guardameta ucraniano le hizo caso a su compañero y de esta manera pudo detener el disparo con mucha facilidad. Tim Krul, el entonces portero del Norwich City, es un reconocido especialista en penaltis luego de su exitosa actuación en el Mundial Brasil 2014, defendiendo los colores de Países Bajos.
En esta tanda, él mismo se sirvió de una botella en donde tenía anotados los lugares preferidos para patear de cada uno de sus rivales, lo cual le sirvió para apelar a la estadística y salir victorioso en este importante partido. Indudablemente siempre se debe estar bien prevenido. En este penalti a favor del PSG, el portero rival intentó confundir a Neymar colocándose más cerca del poste derecho del arco, dejándole casi todo el lado izquierdo libre al brasileño. Ney acepta el desafío y patea hacia el lado descuidado, pero intenta ajustar demasiado el balón y termina mandándolo directamente hacia la línea de fondo. Sin dudas esta vez no le saldría para nada bien las cosas al crack brasileño. En el Mundial de Qatar 2022, en este ataque de la selección argentina, el portero de Polonia, Szczęsny, golpearía sin intención en el rostro a Lionel Messi, ocasionando una infracción. El árbitro rápidamente iría a revisar la jugada al VAR, momento en el cual el europeo le apostó a Messi que el penalti no sería convalidado. Finalmente el de los guantes estaba equivocado, ya que el penalti se concedió, pero contra todo pronóstico logró tapar la ejecución del número 10 argentino, dándole vida a su seleccionado en el encuentro más difícil de la fase de grupos. Este portero del Aston Villa utilizaría una de las técnicas de distracción más básicas y efectivas jamás vistas, y es que acompañó a su rival durante todo el trayecto hacia el área, manteniéndolo la mirada fija y casi sin parpadear. Al parecer el jugador del West Bromwich se vería afectado debido a que su remate desde los 12 pasos fue detenido con gran calidad por el guardameta. En este partido de Bundesliga, el croata Andrej Kramaric ejecutaría la pena máxima a favor de su equipo de una forma muy particular, y es que lo haría sin mirar al balón, un penalti no look muy pocas veces visto y que de igual manera le sirve para conseguir el tan ansiado gol para su equipo. En los compases finales del encuentro correspondiente a la UEFA Champions League, Yannick Carrasco tuvo la oportunidad de darle la victoria al Atlético de Madrid con una pena máxima, la cual sería contenida por el portero. Seguidamente el remate de rebote pegaría en el larguero y el tercer intento de los colchoneros se marcharía muy cerca del arco, en una seguidilla de mala fortuna que dejó sin victoria a los dirigidos por Diego Simeone, que de haber conseguido el gol hubiesen clasificado a la siguiente ronda. En este disputado encuentro entre Lyon y PSG, el equipo de la capital francesa recibiría un penalti y el encargado de hacerlo efectivo sería Neymar Jr., su compatriota. Lucas Paquetá le daría al portero avisándole que Ney suele lanzar sus remates hacia la izquierda. Finalmente el penalti se cobra y el guardameta obedece a su compañero, pero el crack brasileño tenía otros planes y convierte el gol tranquilamente lanzándolo hacia la derecha. En esta tanda de penaltis ante Inglaterra, el guardameta portugués Ricardo sería la figura clave para decidir la cita. Primeramente detiene el séptimo penalti de los ingleses con la particularidad de que no utiliza los guantes, y en segundo lugar ejecuta desde el manchón penal para darle finalmente la victoria a los lusos en un partido durísimo en donde claramente no eran favoritos. Ahora volvemos a ver a Neymar haciéndose cargo de un penalti a favor del PSG. Esta vez, mientras el astro se adelantaba al guardameta, le señalaba hacia dónde debía patear. El brasileño no dudó en hacerle caso y colocar el balón exactamente en esa misma zona, consiguiendo el tanto y arrancándole una sonrisa de complicidad al de los guantes. Más tarde en el mismo encuentro hay otro penalti que favorece al PSG, y esta vez Ney bromea con el portero respecto a dónde debería ejecutar el tiro. En el momento de la verdad, el brasileño decide pasarle el esférico a su compañero Mauro Icardi, concretando en gol una jugada preparada en los entrenamientos. En este penalti a favor de Real Madrid, Cristiano Ronaldo se adelanta a ejecutar y remata con potencia, convirtiendo desde los 12 pasos. Lo curioso viene después en la repetición a cámara lenta, donde podemos observar cómo el balón se levanta del suelo segundos antes del disparo. Sin dudas una situación más que llamativa. En esta tanda de penaltis que tendría enfrentándose a Liverpool y el Chelsea, este último haría una modificación para meter al campo de juego a un especialista en esto como lo es Kepa Arrizabalaga. En primera instancia, Kepa desafía a Virgil van Dijk posicionándose a un costado del arco. El neerlandés acepta dicho desafío y remata con muchísima potencia hacia ahí, destrozándole el arco al español. Unos minutos después, Kepa tendría en sus pies la chance de mantener con vida las aspiraciones de su equipo, pero todo acabaría en un muy mal disparo que se marcharía por encima del larguero, en una tarde para el olvido sin duda alguna. Cuando este portero estaba a punto de recibir el penalti, él mismo decide hacerse hacia el balón y patearlo lo más lejos posible. El árbitro no le queda más alternativa que amonestarlo, pero el juego mental ya estaba hecho. Finalmente el ejecutante se acerca para definir la pena máxima, pero el portero terminaría deteniendo con mucha seguridad el disparo. El enfrentamiento entre Marruecos y España por las fases eliminatorias del Mundial Qatar 2022 se definiría desde el manchón penal. El último definitivo recaería sobre la figura del equipo africano, Achraf Hakimi, quien no solo convertiría con gran calidad, sino que lo celebraría con un pequeño baile mientras sus compañeros se acercaban. Al recibir este penalti en contra del Chelsea, el centrodelantero Didier Drogba hizo todo lo que estuvo a su alcance para distraer y molestar a sus rivales, quitándoles el balón con el que debían lanzar el penal, por ejemplo. Finalmente el mismo se ejecuta, pero el guardameta detiene el tiro y el goleador brasileño celebraría por haber sido partícipe fundamental de aquella distracción. En esta tanda de penaltis ante el Brighton, David De Gea y uno de los futbolistas del United no dudarían en intimidar a los jugadores del club británico. Por ejemplo, el portero español tenía anotados
ubicados en una botella los lugares preferidos para ejecutar de cada uno de los rivales. Ese juego mental al parecer salió perfecto y lograron hacer que este futbolista fallara su ejecución. Al momento de ejecutar esta pena máxima, el encargado dio un pequeño salto que servía de desconcierto para el portero, para finalmente rematar ese balón hacia el lado contrario en una muestra de cómo se debe patear un penalti con gran calidad. Este futbolista pateó el penalti con demasiada fuerza, la cual terminó jugándole en contra, debido a que lo fallaría impactando el balón en el poste y en el rebote no lograría acomodarse para poder aprovechar y convertir el gol en su segunda oportunidad. El esférico pega en su pierna y se termina marchando por la línea de fondo, para lamento de nuestro protagonista y de todos sus compañeros de equipo. Durante este partido correspondiente a la UEFA Champions League, Lionel Messi se encarga de ejecutar el penal, pero el mismo es detenido por el portero Joe Hart. Más importante aún es el rebote en el que Lionel se lanza de palomita para cabecear el balón, pero no logra atinar al arco y el balón se marcha finalmente por la línea de fondo, en una clara oportunidad desperdiciada por el astro argentino. Pero en esta oportunidad el mismo Messi logró reivindicarse utilizando un recurso pocas veces visto en los penaltis, y es que el argentino en el momento de ejecutar decidió dar un pase al costado para la llegada de su compañero y amigo Luis Suárez, cediéndole al uruguayo la oportunidad de marcar el gol. No hay duda de que estos grandes jugadores le dieron muchas alegrías a este laureado club español. La ejecución del penalti de este futbolista fue simplemente fantástica. El jugador simplemente amagó sacar un potente remate y terminó definiendo con un exquisito pase a la red que dejó al pobre guardameta tan solo observando cómo el esférico se introducía dentro de su portería, gracias a una magnífica técnica de engaño que rinde sus frutos y le da la victoria a este equipo desde los 12 pasos. Luego de la épica doble atajada del guardameta en este penalti, el equipo de blanco tuvo aún así la oportunidad de quedarse con el gol, pero ahí estaba el defensor quien dejó la vida en el último suspiro para despejar y mantener la valla de su equipo en cero. Indudablemente una buena forma de reconocer la labor de su portero y ayudarlo a defender su arco. Todos sabemos que en los lanzamientos desde los 12 pasos está terminantemente prohibido amagar. Sin embargo, este jugador logró confundir al portero sin necesidad de hacerlo, tan solo impactando el balón con el que parecía ser su pie de apoyo. Una jugada arriesgada, pero que rinde sus frutos a las mil maravillas. Este portero estuvo a nada de convertirse en el héroe indiscutido de su equipo, al parar este difícil penalti ejecutado con mucha potencia. Cuando el peligro parecía pasar, vemos como el balón toma un efecto raro y termina entrando en el lado opuesto del arco, desde donde ni los defensores pudieron hacer nada para evitarlo. El portero argentino Nahuel Guzmán utilizó la que posiblemente sea la táctica de distracción más inusual jamás vista, y es que realizó un truco de magia delante de los ojos del ejecutante. La rara actuación rindió sus frutos cuando el portero logró detener el lanzamiento y conseguir la victoria para su equipo en la siempre disputada Liga MX. Andrew Redmayne, el portero australiano bailarín, ya es todo un personaje reconocido en el fútbol mundial, todo un especialista en los penaltis. El guardameta logró darle la victoria a su equipo en esta tanda haciendo uso de sus técnicas de distracción para finalmente detener dos lanzamientos rivales y darle la victoria a su equipo. En la ejecución de este penalti, el futbolista decidió rematar a Lopanenka y casi sale a la perfección, pero terminó estrellando el balón en el poste. Luego este rebotó en el portero y se alejó del arco. Sin dudas un disparo que estuvo a centímetros de convertirse en gol, pero se quedó solo en el intento. Luego de tapar este penalti con gran jerarquía, el guardameta salió despavorido a celebrar el haber ganado la tanda desde los 12 pasos, pero sin darse cuenta de que el esférico tomó un extraño efecto y lentamente volvió hacia la línea de gol, sobrepasándola. El ejecutante rápidamente se lo mostró al árbitro, quien no le quedó otra alternativa que convalidar el tanto. Compañeros durante muchos años en la selección argentina, Javier Mascherano conocía a la perfección al Kun Agüero, y en este partido de Champions el defensor se encargó de avisarle a Ter Stegen a último momento hacia dónde ejecutaría el goleador del Manchester City. El portero alemán hizo caso y así logró detener el remate sin lugar a dudas. El jefecito estaba en todos los detalles dentro del campo de juego. Todos sabemos la capacidad que tiene Kylian Mbappé, pero en esta oportunidad le tocó fallar de la peor manera. Primeramente ejecuta un penalti, pero el guardameta adivina sus intenciones y bloquea el tiro de forma sorpresiva. Cuando todo parecía continuar, el VAR avisa al árbitro que el de los guantes se ha adelantado, por lo que corresponde repetir la pena máxima. El goleador francés del PSG se prepara nuevamente, pero esta vez no solo vuelve a fallar a estrellar el balón en el palo, sino que también malogra su intento de rebote, mandándolo por encima del larguero. En este lanzamiento desde los 12 pasos a favor del Arsenal inglés, el portero decide desafiar a Bukayo Saka señalándole hacia dónde debe ejecutar su lanzamiento. El joven inglés muestra una impresionante personalidad, haciéndole caso y rematando hacia ese lugar, engañando al portero, quien se lanza hacia el lado opuesto. Luego de abrirse el espacio en medio de todos los defensores y el portero, este jugador logró sacar el remate dentro del área, el cual habría tenido destino de gol de no ser por la parada de este defensor con su brazo derecho, digno de los reflejos de cualquier guardameta. Desgraciadamente el árbitro se percata de esto y no tarda ni un segundo en mostrarle la tarjeta roja.
portería. De forma consiguiente se pita penalti, pero el ejecutante lo falla al enviarlo demasiado arriba, estrellando el balón en el travesaño. En este ataque de Liverpool, el defensor del Crystal Palace sufrió un resbalón dentro del área que el delantero de los Reds aprovechó para fingir una inexistente falta que por algún motivo el árbitro sancionaría. A pesar de los insistentes reclamos, la decisión estaba tomada y para completar la injusticia, el futbolista de Liverpool convertiría desde los 12 pasos. En este penalti a favor de la selección brasileña, Neymar Jr. era el encargado de patear. En los momentos previos fue acosado por los láseres que apuntaban a su rostro desde las gradas, intentando molestarlo y generar el fallo en su lanzamiento. Esto poco le importó al crack brasileño, quien ejecutó su penalti con jerarquía que lo caracteriza siempre y festejó un gol más con la camiseta de su país. Durante este penalti posterior a la mano involuntaria del jugador del Aston Villa en el área para intentar frenar el centro, el Divo Martínez puso sobre el tablero todas sus estrategias de manipulación al desafiar a Cristiano Ronaldo a que ejecutara el penalti para el Manchester, cuando claramente el designado de la tarea era Bruno Fernández. Al parecer, la insistencia del portero argentino generó la duda en la cabeza del mediocampista portugués, que terminó fallando su tiro a pesar de ser un verdadero especialista en la materia. En este penalti, el portero peruano Galese se las arregla para detener con jerarquía el penalti ejecutado por su rival. Sin embargo, la revisión oficial del encuentro revela que el guardameta se había adelantado de la línea permitida, por lo que el árbitro ordenó repetir el lanzamiento y además expulsa a Galese. Uno de los futbolistas de campo debe asumir la responsabilidad de ponerse los guantes y contra todo pronóstico el mismo logra detener el disparo desde el punto penalti, desatando la incontenible euforia de todos los aficionados. En este ataque para el Manchester City, el balón estaba en poder de Sterling, quien justo en el momento en el que intenta rematar, termina pateando al piso y cayendo dentro del área, situación ante la cual el colegiado decide de forma insólita marcar penalti para el equipo Citizen. El portero y los jugadores rivales no pueden entender lo sucedido y piden explicaciones, pero aún así la pena máxima se lleva a cabo y Gabriel Jesús se encargaría de marcar el gol. Esta jugadora del fútbol femenino marcó un impresionante golazo de penalti, ejecutándolo de una manera excepcional y realizó un festejo que sería recordado por muchos al fingir una lesión en el posterior de su pierna derecha, pero finalmente realiza un baile y desata las risas de todos los aficionados en el estadio. Algo similar es lo que hace este muchacho, quien pateó el penalti con maestría para marcar el gol y en los instantes posteriores realizó un llamativo baile que a nadie dejó indiferente. Este futbolista lleva el ritmo en la sangre sin duda alguna. Todos sabemos que Mohamed Salah es un atacante letal de cara al arco, pero en este penalti le tocó no solo fallar, sino mandar su cabezazo posterior al larguero luego del rebote favorable. Méritos para el de los guantes, que logra contener el tiro, pues sabemos que al egipcio le sobra calidad para convertir gol con estas oportunidades. En este encuentro ante el RB Leipzig, observen la mano de Kylian Mbappé, quien se encuentra detrás del ejecutante y en determinado momento le indica al portero Donnarumma hacia dónde debe tirarse para detener la ejecución. El de los guantes le hace caso y de esa manera el Paris Saint-Germain salva su valla de un posible gol. Todo gracias al presentimiento del crack francés. Por si esto fuera poco, si retrocedemos un poco en el tiempo, podemos ver que Kylian hace exactamente lo mismo en este partido ante el Saint Etienne, indicándole al portero exactamente hacia dónde irá el remate y acertando otra vez. Sin duda alguna, este crack tiene más de una cualidad que no conocemos. Este jugador intenta tomar por sorpresa al portero para voltearse rápidamente y ejecutar su tiro, pero el mismo es detenido por el de los guantes. En el rebote, el mismo jugador es rápidamente derribado por los defensores, consiguiendo un penalti a favor nuevamente a pesar de las quejas de los futbolistas rivales. Desgraciadamente para él, el nuevo penalti correría la misma suerte, ya que su tiro sería detenido por el portero con gran suficiencia. En los compases finales de este partido, el jugador encargado de patear el penalti tenía en sus botas la chance de darle la victoria a su equipo con un gol en el último minuto. La codicia pudo más, ya que intentó ganarse la ovación de todos ejecutando a Lopanenka, pero el portero se quedó en el medio y logró atrapar el lanzamiento con suma facilidad, por lo que la bronca y recelo por parte de sus compañeros de equipo no se hizo esperar. En la tanda de penaltis del Mundial de Brasil 2014, el portero argentino Sergio Romero logró detener el penalti del defensor neerlandés para adelantar a los sudamericanos en la tanda de semifinales. Lo curioso vino después, cuando el balón tomó un efecto extraño y por poco ingresa a la línea de gol. Afortunadamente para los argentinos, esta acción no pasó a mayores. Ederson, el portero del Manchester City, quiso aprovechar la juventud e inexperiencia de Bukayo Saka en este duelo desde los 12 pasos, señalándole hacia dónde debía patear para confundir al talentoso inglés. El del Arsenal acepta el desafío y dispara exactamente hacia el mismo lado, consiguiendo el gol y celebrándolo junto a sus compañeros. En este partido entre Inglaterra y Brasil, Joe Hart logra detener el remate desde el punto penalti de Ronaldinho, pero deja el balón vivo y es cuando debe apresurar su reacción para bloquearlo no una, sino que 2 veces más, hasta alejar el peligro propuesto por la canariña, demostrando mucho esfuerzo este chico para proteger la valla de su país. En este peligroso ataque a favor del Galatasaray, Mauro Icardi sería quien recibiría la dura infracción propuesta por su rival, por lo que al árbitro no le queda más remedio que marcar
marcar penalti por encontrarse dentro del área. Los futbolistas del equipo turco, por su parte, tenían un plan para el momento de rematar, pero estos dos crearon una jugada combinada que no pudo salir peor, y más sabiendo que su goleador era el protagonista de tan sorpresivo error. En este entrenamiento del Manchester City, Kevin De Bruyne tuvo la valentía de ponerse los guantes y colocarse debajo de los 3 palos para intentar detener un penalti. El ejecutante patea de rabona y el balón golpea en el palo y luego impacta contra el rostro de De Bruyne, causando el estallido de risa de todos sus compañeros en el predio. Este futbolista aprovechó la distracción del arquero y el pitazo del árbitro para patear el balón cuando absolutamente nadie más se lo esperaba. De esa forma logró colocar el balón junto a un palo y convertir un gol nacido de la astucia y la rapidez mental. En este avance del Manchester City por la UEFA Champions League, Erling Haaland llevaba el balón y en un momento se resbala el mismo y cae dentro del área, encontrándose a una considerable distancia del defensa más cercano. Sorpresivamente el árbitro pita penalti de forma inexplicable, situación que ni siquiera el propio delantero noruego podía entender. Obviamente el City acepta el regalo caído del cielo y lo cambia por gol para pasar a ganarle la serie al equipo español. En este partido internacional de selecciones, Cristiano Ronaldo se disponía a ejecutar este penalti a favor de su selección, la portuguesa. Cuando preparaba el balón, un futbolista rival intenta distraerlo pateando el esférico y sacándolo del punto penalti. Esto causa el enojo del bicho, quien responde con un golpe ante esta situación. El árbitro debe intervenir con una advertencia verbal para evitar mayor inconveniente. Finalmente, la táctica de distracción parece funcionar, ya que Cristiano falla la pena máxima gracias a la tajada del portero. En este penalti a favor de la Lazio, su goleador Immobile sería el encargado de ejecutar la pena máxima, siendo una garantía en este tipo de disparos. Sin embargo, en esta ocasión al delantero italiano le tocó fallar, ya que sufrió una caída en los instantes previos a su remate, que hicieron que el balón terminara por encima de la portería. En el fútbol sudamericano, el futbolista ejecutante patearía con fuerza el balón al momento del penalti, pero el guardameta adivinaría sus intenciones y lograría detener el tiro. Desafortunadamente para él, el efecto que llevaba el esférico haría que luego de picar en el suelo, el mismo ingrese de todas maneras dentro del arco, desatando el atragantado grito de gol de este jugador, que poco a poco se perdía una oportunidad de oro para adelantar a su equipo. En el repechaje entre Perú y Australia para el Mundial de Qatar 2022, el portero bailarín Andrew Redmayne se convirtió en el héroe del país oceánico, ya que con sus efectivas maniobras de distracción realizando una especie de danza en la línea de la portería, logró confundir a los ejecutantes del país sudamericano y darle la victoria y la clasificación al Mundial a su amada selección. Este delantero aprovechó el descuido del defensor para arrebatarle el balón desde atrás. El zaguero no quiso quedarse de brazos cruzados e intentó recuperarlo, pero sin querer enganchó la pierna del atacante provocando su caída dentro del área. El árbitro observa rápidamente esto y marca penalti, el cual es cambiado por un gol, con un certero tiro al margen derecho del arco. En este entrenamiento el crack alemán Mesut Özil decidió ejecutar un penalti sin mirar en ningún momento el balón. Como no podía ser de otra manera, logró convertirlo de gran manera, festejando posteriormente junto a sus sorprendidos compañeros. En este ataque del Manchester United, un agarrón en el área culmina en un penalti a favor de los Diablos Rojos. En la repetición podemos ver claramente la infracción. Cristiano Ronaldo es el encargado de ejecutar. En el arco, Tim Krul, un reconocido especialista, intenta distraer al portugués, que no cede ante la presión y logra convertir su gol con mucha clase. El portero neerlandés se muestra molesto por no haber podido atajarlo y lo manifiesta pateando lejos el balón desde su posición. En este penalti a favor del Manchester City en un difícil partido ante el Chelsea, el argentino Sergio Agüero se haría cargo de la responsabilidad con la cual no podría cumplir debido a su intento de rematar a Lopanenka, con la mala suerte de que el portero Mendino se movió y logró tomar el balón entre sus manos con bastante facilidad. En el último mundial disputado en Qatar, Harry Kane tuvo la posibilidad de darle el pase a Inglaterra en los últimos minutos ante el seleccionado francés, pero desperdició esa chance dorada disparando de muy mala manera su remate y de esa forma fallando el penalti. La imagen de Kylian Mbappé riéndose de esta situación posteriormente se convertiría en una de las más virales del certamen mundialista. En este clip podemos observar otra vez un intento de ejecución a Lopanenka desde los 12 pasos. En esta ocasión el futbolista pica demasiado el balón y él mismo termina escapándose por encima del larguero. Estamos seguros de que luego del partido se habrá arrepentido de haber hecho su ejecución de esa manera. Aquí podemos ver otra vez a Andrew Redmayne, el portero bailarín, en acción, esta vez dándole la victoria en la tanda de penaltis a su equipo en la liga australiana. El guardameta de barba hizo un verdadero show que le sirvió como distracción para quedarse con 2 de los tiros rivales y festejar junto a los suyos. Este jugador del Fulham quiso definir como los grandes desde los 12 pasos, con un penalti picado que diera de qué hablar. Desgraciadamente para él, el portero adivinó sus intenciones y logró atrapar muy fácilmente
exactamente el débil tiro que proponía su adversario. Al parecer este futbolista no se tomó para nada bien el trash talking que intentó el portero rival para intentar distraerlo y provocar que fallara el penalti. Una vez convertido el gol, el ejecutante corrió hacia el arco únicamente para burlarse del de los guantes, señalándole hacia dónde se debería haber lanzado para detener el remate. En este penalti que favorece al Manchester United, el responsable de hacerse cargo del mismo es el mexicano Chicharito Hernández, quien no gozó de buena fortuna y sufrió una caída justo en el momento de impactar el balón, por lo que él mismo se terminó marchando hacia la línea de fondo, causando el lamento del goleador y la mirada incrédula y algo irascible de su entrenador Van Gaal. El disparo desde el punto penalti de este jugador del Chelsea fue penoso, demasiado centrado y débil. El guardameta, agradecido por el regalo, lo atrapó entre sus manos, exponiendo al ejecutante que sin dudas deberá hacerlo mucho mejor la próxima vez. Un plantel plagado de figuras mundiales como lo es el PSG también tiene sus contras. Vean este penalti a favor del equipo de la capital francesa, como Neymar, Cavani y Dani Alves discuten acerca de quién debe hacerse cargo de la responsabilidad de ejecutar. Finalmente es el charrúa Edinson Cavani quien se adueña del balón a pesar de la insistencia de Neymar, pero por desgracia cuando el uruguayo se adelantó para patear, el portero lograría detener su tiro. Este penalti a favor del Fulham trajo consigo una inesperada polémica dentro de los futbolistas del mismo equipo, ya que no podían ponerse de acuerdo respecto a quién se haría cargo de la responsabilidad de ejecutar el tiro desde los 12 pasos. Finalmente el número 47 logra imponerse, así que toma el balón y asume la responsabilidad, pero para su mala suerte terminaría fallando el disparo debido a la gran habilidad del portero, con la que detendría el lanzamiento. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy, pero si quieres ver más contenido como este, te invito a que veas este video donde encontrarás momentos de risa en el fútbol. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos hasta la próxima.